Listo. Fantástico, entonces. Bueno, vamos a dar por iniciado el seminario del día de hoy. Va a estar a cargo de la doctora ingeniera Verónica Garea, gerenta de Relaciones Institucionales y Estratégicas del INVAP, presidenta de la Fundación INVAP. Les pedimos por favor a todos que mantengan silenciados los micrófonos. Las preguntas las hacemos al final de la charla. Eh, si quieren por el chat o mismo se le pregunta a la doctora. Y, y entonces cuando quiera, doctora, puede empezar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, gracias por la invitación. Me resulta un poco difícil calibrar el nivel de detalle y hasta dónde profundizar la información. Si me quedo corta, les pido que me digan, y si me meto en algún agujero de explicar demasiado algo, también. Les voy a compartir una presentación eh, y em, bien. Eh, Vamos a hablar sobre el rol de la energía nuclear en la transición energética. Sabemos que este tema de la transición energética es algo que está en boca de mucha gente, se discute a distintos niveles y en distintos espacios. ¿Qué es lo que pasa con la generación o bueno, la producción de electricidad en este momento de la historia del planeta, donde hay un fenómeno que es la crisis climática, que tiene que ver con el aumento de temperatura y que responde al tipo de fuente de energía que hemos venido usando en los últimos, los últimos 2 siglos. Vamos a empezar entonces, si me deja si funciona el tema, bien, acá, vamos a ir, ahí está. Vamos primero a hablar de energía. ¿De qué hablamos cuando hablamos de energía? Vamos a hablar de la matriz energética. ¿Qué pasa con la demanda? Porque la demanda de alguna manera tiene que ver con qué fuente de energía elegimos. Después vamos a hablar específicamente de la energía nuclear como parte de la matriz, porque es importante tenerla en cuenta a la energía nuclear como parte de la matriz energética. Vamos a hablar de energía y ambiente de una manera un poco más general, y después vamos a hablar del gran tema que aparece como preocupación cuando hablamos de energía nuclear, que es el tema de la radiación. La energía mueve al mundo. Nosotros creo que cuando en el futuro civilizaciones futuras, generaciones futuras nos estudien, probablemente el consumo de energía emerja como uno de los factores clave de este momento histórico de la humanidad. Eh, este es un mapa que muestra, un mapa de un sitio que tiene estadística a nivel mundial y que tiene muy buena información en relación a energía en varios de sus dimensiones. Muestra el uso de energía per cápita en el mundo en el año 2023, recuperado ya de la pandemia, donde hubo una reducción en el consumo de energía por el cierre de fábricas y demás. Vemos que en el mundo el consumo de energía viene asociado con el nivel de vida. Los países que tienen mejor calidad de vida, donde su población tiene mejor calidad de vida, mayor acceso a tecnología, mayor acceso a eh, las comodidades del mundo moderno, son los que tienen un mayor consumo de energía. Esto no es un dato menor. Y cuando entramos un poquito a ver qué es lo que implica esto del consumo de energía y empezamos a comparar el uso o el consumo de energía de distintos dispositivos que nos hacen la vida un poco más cómoda, vemos que una heladera, sabemos ya que es probablemente el artefacto eléctrico que más consume en nuestra familia, en nuestra casa, pero lo interesante, lo que aparece en el tercer lugar, es el celular. Y el celular aparece ahí no porque el celular en sí, cuando lo ponemos a cargar, consuma mucha energía, sino porque para que esto tenga sentido y haga todo lo que hace, hay detrás un montón de centros de datos, de centros de emisión y recepción de información, de servidores.
que cuando lo ponemos todo junto y calculamos el consumo de un celular por mes, consume lo mismo para obtener esa funcionalidad que un microondas, que también es uno de los artefactos que sabemos que consume mucha electricidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si pensamos en un mundo cada vez más centrado en tecnología de la información, donde cada vez la gestión de datos va a ser más importante y más central, ni hablar si nos ponemos a imaginar un mundo en el que la inteligencia artificial, que requiere un manejo de volumen de datos enorme, pasa a ser cada vez más importante, estamos ante un consumo de energía creciente. O sea, el horizonte es que el consumo de energía va a seguir creciendo. Esto además trae aparejado de que ¿de dónde viene esa energía? ¿Cómo la obtenemos? Bueno, la energía en realidad, nosotros erróneamente muchas veces hablamos de energía, de generación de energía. Bueno, saben que la energía no se genera, la energía está almacenada en algún lugar en la naturaleza en forma de energía potencial y nosotros a través de algún proceso tecnológico lo transformamos en una forma de energía que nos sirve en movimiento, en el caso de un transporte, o en electricidad en el caso de la electricidad que usamos diariamente para nuestra vida, calor, lo que fuere. La fuente principal a nivel mundial el lugar donde, la fuente de almacenamiento de energía que utilizamos en mayor medida es la que proviene de hidrocarburos. Hoy el almacenamiento de hidrocarburos está alrededor de, o la energía almacenada en hidrocarburos representa el 60% de la fuente de energía que nosotros utilizamos para producir electricidad, para transporte, etc. O sea, el 60% de la energía que consume el mundo viene de hidrocarburos. El resto viene de otras fuentes de energía que no representan lo que representan los hidrocarburos, que la forma de producir energía o producir electricidad desde hidrocarburos o transformar la energía es a través de un proceso químico de combustión y la liberación de calor se transforma después, a través de un proceso, como dije, tecnológico, en algún formato de energía que nos convenga. El problema es que ese proceso tecnológico tiene como producto colateral o como residuo la emisión de gases como dióxido de carbono, que sabemos que contribuyen a el aumento de temperatura de la atmósfera y a las consecuencias que hoy estamos viviendo a nivel planeta. Lo que sabemos también es que a medida que aumenta el Producto Interno Bruto de un país, aumenta el consumo de energía. Si ahora se está ratificando, o se acaba de firmar en Naciones Unidas, en la Asamblea General, o se está proponiendo firmar una extensión de la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible que establecían una serie de objetivos relacionados con la calidad de vida de las personas que viven en el planeta para el 2030 y ahora se están extendiendo para el 2045. Esos objetivos incluyen la reducción de la pobreza. Si nosotros pensamos en que vamos a sacar gente, permitir que haya gente que salga de situación de pobreza, esas personas cada vez van a requerir más energía y los países que mejoren su situación económica van a requerir cada vez más uso de energía. Entonces estamos en una situación en la que cuando pensamos en energía, rápidamente pensamos en desarrollo, pensamos en producción, pensamos en energía para industria, energía para transporte, energía para gestión de datos, energía para informática. También pensamos en la energía asociada a la calidad de vida. No hay ninguna duda de que tener acceso a calefacción, por lo menos en el lugar donde vivo yo, en la Patagonia, si no tenemos acceso a calefacción, nuestra calidad de vida es mucho menor que en el caso que sí la tenemos. Sí la tenemos, de hecho nosotros hablamos del concepto de pobreza energética en el caso de las personas que no tienen acceso a combustible para calefacción o por lo menos cuando representa también un porcentaje muy alto de sus ingresos. En el caso de Buenos Aires y el norte del país, refrigeración. Hay zonas de la Tierra que son habitables porque existe la refrigeración. Si no existiera la refrigeración, las zonas como por ejemplo la península arábiga probablemente no sería habitable en las condiciones en que es habitable hoy. Pero también hablamos de salud, porque tener acceso a energía, por ejemplo, tener acceso a una fuente de energía limpia y no tener que utilizar
combustible biomasa para cocinar representa una reducción en las afecciones respiratorias por respirar el humo y la ceniza que emite la biomasa. También hablamos de ambiente porque sabemos que no es lo mismo generar energía o producir electricidad o transformar energía de distintas fuentes. Y también hablamos de derechos porque yo antes hablé del concepto de pobreza energética. El poder acceder a energía tiene que ver también con un derecho humano a poder tener las mínimas condiciones para desarrollar una vida razonable. Hablamos también de responsabilidad intergeneracional, porque claramente lo que nosotros hacemos hoy con el consumo de energía o con la manera en que producimos esa electricidad, de qué fuente elegimos, tiene que ver con qué consecuencias le vamos a dejar a las generaciones futuras. Hablamos de justicia social, porque como dije, hay conceptos que tienen que ver con la calidad de vida o la situación de vulnerabilidad de las personas asociados con el acceso a la energía. Y hablamos de modelos económicos porque cuanto más productivo es un modelo económico, más exigente es a la hora de generar, de demandar energía. Pensemos en China, por ejemplo, y su demanda enorme de energía por el desarrollo industrial que ha tenido en las últimas décadas. Estos conceptos están todos asociados, como dije, a la Agenda 2030, a los conceptos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen en varios de ellos, algunos explícitos tienen que ver, uno explícito tiene que ver con la energía, y el resto, de alguna manera más indirecta, también incluyen a la energía como un tema de preocupación. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, en Argentina la realidad es que no estamos en una situación muy diferente de lo que pasa en el resto del mundo. Nuestra fuente principal, alrededor del 60%, 58% al día de hoy, son los hidrocarburos, en forma de petróleo y gas, básicamente. Nosotros, a diferencia de otros países, lo que no tenemos es carbón mineral. Si en el gráfico que mostré el carbón aparecía como la fuente más importante de energía, el carbón además es una fuente altamente contaminante, después podemos hablar de eso. Nosotros en Argentina no usamos carbón mineral, pero sí usamos petróleo y gas. Así que estamos más o menos en el promedio mundial en cuanto a cuál es la fuente principal de energía que utilizamos para producir energía eléctrica o para transporte o para calefacción. Si lo comparamos con la evolución histórica, vemos que ha habido un aumento significativo de las energías renovables. Esto es real desde la década de los 2010. Se han implementado diversos proyectos, diversos programas para permitir que las energías renovables tengan financiamiento para poder desplegar, por ejemplo, energía eólica, por sobre todo. Vemos también que hay alguna reducción de la energía hidráulica, de la energía hidroeléctrica. El recurso hidroeléctrico en Argentina se está agotando. La energía hidroeléctrica es una fuente de energía limpia que no emite gases de efecto invernadero, y hay países como los países escandinavos, por ejemplo, o como Brasil o como Canadá, que tienen una participación importante de energía hidráulica, y eso les permite tener unas emisiones bajas en relación a otros países que no tienen este recurso. En el caso de Argentina, la posibilidad de seguir desarrollando energía hidráulica es relativamente baja. Hay pocos ríos disponibles para seguir desarrollando proyectos, con lo cual es de esperar que esta participación de la energía de origen hidráulico vaya siendo cada vez menor a medida que vayamos aumentando nuestra demanda de energía. Las energías renovables están aumentando, como dije, la energía eólica, sobre todo en la Patagonia, en el norte la energía solar, ya sea en su versión fotovoltaica como en su versión de almacenamiento térmico, y la que viene en un porcentaje cada vez menor también, porque aparecen otras fuentes de energía, y que se puede decir que en relación a la cantidad total de potencia instalada que produce, o la potencia disponible está estancada, es la energía nuclear. Argentina tiene energía nuclear desde la década del 70, y vamos a hablar un poquito más sobre la situación argentina en breve. En relación a la demanda, algo que hay que tener en cuenta es que la demanda, este es un gráfico de el sistema de despacho
de carga. Es una foto hace un par de días de cuando preparé ¿puedo decir transparencias? Eso me pone vieja, ¿no? Bueno, las slides, cuando armé la presentación, es de hace un par de días, pero lo que muestra esta forma que tiene el gráfico es bastante repetitiva, se repite y se repite y se repite, y lo que vemos es que hay un pico en la demanda en las horas de la noche, lo cual tiene sentido porque todas las personas vuelven a su casa y van a consumir electricidad porque van a consumir energía porque van a cocinar, van a ver la televisión, van a calefaccionarse, van a refrigerarse en caso que fuera necesario, van a lavar la ropa, se van a bañar, se van a sacar el pelo, van a hacer todas esas cosas que hacemos cuando estamos en nuestra casa. ¿Qué tiene esto de peculiar? Esto tiene de peculiar que si pensamos en las energías renovables y pensamos en las energías, sobre todo en la energía solar, esta hora es una hora de no disponibilidad de energía solar. Es una hora en la que el sol ya se escondió y aún si todavía es verano y hay algo de iluminación, la iluminación no es suficiente como para producir una cantidad significativa de energía. El otro tema es que en relación a la energía eólica, si la energía eólica está disponible a esa hora, bien, la vamos a poder consumir. Si por algún motivo no hay suficiente viento, no tenemos manera de almacenarla todavía porque no hay tecnología de almacenamiento, y entonces esa energía que vamos a demandar va a tener que venir de algunas de las fuentes que funcionan durante 24 horas. Las fuentes que funcionan durante 24 horas son las que no dependen de las condiciones ambientales, que son la energía que proviene de los hidrocarburos, que llamamos centrales térmicas, la energía que proviene de origen hidráulico, la energía nuclear. Esas son las tres fuentes de energía que hoy tenemos disponibles que podemos poner en funcionamiento durante las 24 horas del día en función de cuál es la demanda. O sea, esas fuentes de energía las necesitamos independientemente de que hagamos un despliegue importante de energía renovable. Volvemos al tema del crecimiento, ¿no? Perdón, un dedazo. Volvemos al tema del crecimiento. Vemos este gráfico, que es de la misma fuente del gráfico que mostré inicialmente de consumo de energía per cápita, muestra el porcentaje de cambio en el año 2023 en el consumo de energía. Y lo que vemos es que los países que tienen mayor crecimiento económico tienen mayor variación en el consumo de energía. Los países como Estados Unidos y Canadá están en un proceso de eficiencia energética y por lo tanto están reduciendo su consumo de energía. Pero los países periféricos que están en crecimiento tienen un aumento del consumo de energía. Argentina no tiene un aumento en el consumo de energía y ese es un dato interesante para compararlo con la situación del país. No es algo de lo que voy a hablar, pero es un dato. En nuestro caso no hay un programa de eficiencia energética, sino que hay una reducción en el consumo. Vemos en América Latina que Chile y Brasil y Uruguay presentan un aumento en el consumo moderado. Vemos países como China e India con un crecimiento económico importante, también con un aumento un poco mayor. Mongolia aparece como algo significativo. Los países del este de Europa que están mejorando su situación económica y productiva aparecen con un mayor consumo de energía. Y en general, como dije antes, el consumo de energía va a seguir aumentando, a menos que los programas de eficiencia energética sean muy agresivos. Es poco probable que este mapa no siga teniendo un número importante de países marcando un aumento en el consumo. Entonces, la demanda de energía va a seguir aumentando. ¿Cómo participa la energía nuclear en la matriz de generación de electricidad, en la matriz de producción de electricidad? Bueno, lo primero que les quiero compartir es cuál es la situación de la energía nuclear a nivel mundial. El país con mayor proporción de producción de energía eléctrica en el mundo es Francia, que tiene más del 60% de al revés que el promedio mundial,
más del 60% de la electricidad que se consume en Francia es de origen nuclear. Francia tiene un plan nuclear, una trayectoria nuclear, un programa nuclear de larguísima data, es uno de los referentes en materia de desarrollo tecnológico nuclear y sostiene esta fuente de energía a lo largo de su historia de manera efectiva y segura. Japón, aparece Corea del Sur, es otro que está con una gran participación de la energía nuclear en la matriz. Estados Unidos, que no aparece con un color muy oscuro, sin embargo, es el país que más reactores nucleares tiene en operación. Históricamente, lo que pasa es que Estados Unidos es un bicho muy ávido de energía y el consumo de energía es enorme, así que aún siendo el país que mayor cantidad de reactores nucleares tiene en operación, no es el que tiene mayor participación de energía nuclear en su matriz energética. Otros países con buena participación nuclear son los países escandinavos, vemos ahí a Noruega y Finlandia, y también, perdón, Suecia y Finlandia, y Ucrania, lo cual despierta toda otra conversación que no sé si vamos a tener tiempo de tener hoy. Y un país que tiene muchos reactores nucleares construidos, pero tiene muchos reactores nucleares en este momento apagados, es Japón. China tiene muchos reactores nucleares en construcción, 60, tiene reactores en operación también, pero todavía su principal fuente de energía es el carbón. Con lo cual, China todavía no tiene una participación significativa de la energía nuclear en su matriz. Rusia aparece también como otro país que tiene una industria nuclear y una participación de la energía nuclear en su matriz importante. Las características que tiene la energía nuclear como parte de una matriz energética es, primero, que es energía de base. Eso quiere decir que funciona independientemente de las condiciones ambientales. Funciona 24 horas, 7 días a la semana. Tiene algunos periodos en que hay que detenerla para hacerle algún tipo de mantenimiento, pero en general la disponibilidad de las centrales nucleares está muy por encima del 90%, o sea, mucho más que el 90% del tiempo las centrales nucleares están operando y entregando electricidad a la red. Eso quiere decir que tienen una alta disponibilidad. También es verdad que son caras. La tecnología que está disponible hoy requiere de una inversión de capital muy grande. Ese es uno de los motivos por los cuales la participación de energía nuclear en Argentina está estancado desde hace muchos años y tiene que ver con la situación económica de Argentina en los últimos 40, 50 años. Tiene también una alta densidad energética. ¿Qué quiere decir esto? Y vamos a volver sobre esto otra vez. Quiere decir que con muy poca cantidad de combustible generamos muchísima electricidad. Esto hace que el costo de combustible, el costo de operación sea muy bajo. Entonces es una fuente de energía que tiene alta inversión inicial, pero después los costos de operación son bajos. Y lo que tiene también de bueno es que una central nuclear, si bien es una inversión importante, opera por lo menos 60 años. Hoy en día ya tenemos centrales nucleares que están operando desde hace 80 años y se está hablando de llevarlas a 100 años de operación. O sea que se hace una inversión de capital importante, pero después se prorratea durante muchos años y el costo global, además de que el costo de operación es bajo, se reduce. En Argentina, como les decía, la participación es relativamente acotada. Estamos en alrededor del 5% de la generación de electricidad en Argentina de origen nuclear. Tenemos 3 centrales nucleares, las centrales de Atucha 1 y Atucha 2, que están en la localidad de Lima, en la provincia de Buenos Aires, cerca de Zárate y Campana, y la central nuclear Embalse Río Tercero, que está cerca de la ciudad de Embalse Río Tercero, en la provincia de Córdoba. Las dos primeras, Atucha, son centrales de tecnología alemana. La primera se construyó en la década del 70, la segunda se empezó a construir y estuvo mucho tiempo parada su construcción. Se terminó en el año 2006, empezó a entregar energía a la red. Son reactores, vamos a ver ahora más o menos la forma que tiene, pero son reactores que llamamos de agua presurizada, los dos, y en este caso, en el caso de embalse, también es agua presurizada. Todas las centrales nucleares argentinas son de agua pesada. La diferencia, ¿qué es el agua pesada? El agua pesada es agua que tiene mayor
proporción que el agua natural de el isótopo del hidrógeno que se llama deuterio. El deuterio es un isótopo del hidrógeno que tiene un protón y un neutrón en el núcleo. Como tiene ese protón y ese neutrón, el núcleo tiene mejor eficiencia a la hora de generar las reacciones que se necesitan dentro de un reactor nuclear para que se libere la energía almacenada en el uranio. Como dije, Atucha 1 y Atucha 2, tecnología alemana; Embalse, tecnología canadiense. El tipo de reactor se llama CANDU. También es un reactor presurizado, pero en vez de ser un tanque presurizado, como el que vamos a ver como ejemplo, es un reactor que tiene tubos presurizados, una tecnología un poco diferente, pero también uranio natural y agua pesada. La ventaja del uranio natural, ¿qué quiere decir uranio natural? Uranio natural es el uranio metálico tal cual sale del mineral uranio. Es uranio que tiene un porcentaje de uranio 235 del 0,72%. Hay otras tecnologías que en vez de usar agua pesada usan agua liviana, que es agua común, pura, desmineralizada, etcétera, etcétera, pero agua común, que usan uranio enriquecido. Ese uranio, a través de procesos tecnológicos, se logra que el porcentaje de uranio 235, que es el uranio que se rompe y que libera la energía, aumente por encima de ese 0,72% que tiene el uranio natural. Argentina no tiene tecnología de enriquecimiento de uranio. El enriquecimiento de uranio además se usa con fines bélicos. Argentina decidió no tener enriquecimiento de uranio en la década del 80 y por lo tanto su posibilidad es de tener centrales de uranio natural, por lo menos teniendo un desarrollo de combustible nuclear dentro del país y no teniendo que comprarlo importado. ¿Qué es la energía nuclear? Yo hablo de energía nuclear, hablo de energía nuclear. Antes dije que la energía en la naturaleza está almacenada, que la tenemos almacenada en alguna forma, en algún elemento. En el caso de los hidrocarburos es energía química, energía potencial química que se libera mediante combustión. En el caso de la energía nuclear es la fuerza de unión, la fuerza de enlace del núcleo del uranio 235, que es uno de los isótopos del uranio, el menos abundante, lamentablemente. En la década del 30, en Alemania, Otto Hahn y Lise Meitner descubrieron que si bombardeaban con neutrones el uranio, se producía una transformación, una transmutación. En ese momento no entendían muy bien, era un momento en que todo el mundo estaba tratando de hacer tipo una alquimia moderna, de cambiar elementos bombardeándolos con neutrones. Ellos no entendían muy bien qué era lo que estaba pasando, se daban cuenta de que había un cambio, finalmente lograron entender que habían descubierto una reacción nuclear nueva que se llamaba, le tuvieron que inventar un nombre y le llamaron fisión, que lo que hace es, al absorber un neutrón, perdón, el uranio queda en un estado excitado, tiene que perder esa energía, la pierde partiéndose, y cuando se parte, libera neutrones y libera energía en forma de energía cinética de esos productos de la ruptura, de la fisión. Si lo tenemos confinado dentro del uranio, el uranio se calienta. Bueno, resulta que ese es el principio de funcionamiento de todas las centrales que producen electricidad, excepto las eólicas y las fotovoltaicas. Yo necesito que algo se caliente, agua, para después mover una turbina que va a mover un generador eléctrico y que va a llevar a producir electricidad. Entonces, puedo aprovechar esa energía, así como aprovecho la de combustión de los hidrocarburos, puedo aprovechar esta energía para calentar agua y mover un generador eléctrico. Lo que tiene de interesante esto es que cuando yo rompo el uranio, salen más neutrones que a su vez son absorbidos por otros uranios, y esto es lo que se llama una reacción en cadena. El agua pesada lo que hace es le da a los neutrones las condiciones ideales para que interactúen con el uranio y produzcan esta fisión. Entonces, esta reacción reacción en cadena de cadena automantenida es lo que sucede en el núcleo de un reactor nuclear. Y como dije, hay dos productos de esta fisión del uranio. Uno es la liberación de energía, el otro es la producción de neutrones. Entonces, hay dos aplicaciones fundamentales de la fisión del uranio. Una es el uso de los neutrones, la otra es el uso de la energía. El uso de los neutrones se da en reactores de investigación. En Argentina tenemos unos cuantos. En este momento se está construyendo probablemente el más moderno del mundo en el Centro Atómico Ezeiza, el RA10.
Pero tenemos el RA1, el RA2 está fuera de operación, RA3, en fin, tenemos un montón de reactores. Argentina es un exportador de este tipo de reactores, de este tipo de tecnología, y básicamente es una pileta de agua donde está un dispositivo tecnológico que almacena el uranio, ese uranio fisiona y esos neutrones se utilizan para algo. Se utilizan para experimentos físicos, para experimentos biológicos y también se utilizan para producir material radiactivo, radioisótopos que se van a usar en medicina, en agricultura, en la industria, etc. Entonces, estos son reactores de investigación. Acá tienen una foto desde arriba. Estos reactores están abiertos, se puede caminar alrededor, se puede asomar. Hay que tener cuidado, no caerse en la pileta, pero se puede asomar. Esta foto es del reactor que Argentina exportó a Australia en la década del 2000, el OPAL, que en este momento es el reactor más avanzado del mundo y que muy probablemente sea reemplazado en esa característica por el RA10, pero es un reactor moderno. em, de tecnología argentina. Adentro de esa pileta es donde se producen estas aplicaciones que mencionaba, y también esos neutrones se llevan a otro lugar que es un hall de experimentación donde se realizan experimentos con neutrones. La otra utilización es en reactores de potencia. En vez de utilizar los neutrones, los neutrones ahora son algo necesario para sostener la reacción, pero yo voy a usar la energía que se libera cuando se rompe el átomo de uranio. Y básicamente un reactor nuclear de potencia es una caldera. No, desde el punto de vista tecnológico, más allá del núcleo, no tiene nada muy sofisticado. Es muy parecido a una caldera que quema combustible fósil, solamente que acá lo que hace es retirar esa energía, obtener esa energía de la ruptura del átomo de uranio. Este es un modelo similar a este gráfico, es una simplificación de un modelo similar al reactor de Atucha 1 y Atucha 2. El reactor de embalse es ligeramente diferente, no tiene ese recipiente de presión o vasija del reactor. Tenemos elementos, tanto en los reactores de investigación como en los reactores de potencia, que aquí se llaman barras de control, que son los que nos permiten afinar y saber a qué potencia vamos a mantener el reactor, cuántos neutrones vamos a producir. Ese agua caliente circula en un circuito cerrado, que a través de un circuito secundario produce vapor, ese vapor mueve la turbina y la turbina mueve un generador. Entre el uranio y el ambiente hay mínimo 5 barreras, porque los circuitos que están en contacto con el uranio no entran en contacto con el ambiente. Y este esquema es bastante representativo de la mayoría de los reactores que están en operación en el mundo en este momento. Perdón, en este momento, incluyendo Atucha 1 y Atucha 2 en Argentina. Bien, recién hablé del tema de la energía y la energía nuclear, las barreras entre el núcleo y el ambiente. Entonces hablemos un poquito de qué pasa con energía y ambiente. Cuando hablamos de energía y ambiente podemos hablar de un montón de cosas. Yo me voy a concentrar en 3 puntos que son fundamentales, pero que no son los únicos, pero me voy a concentrar en estos 3. El uso de la tierra, los residuos y los recursos que se necesitan para poder producir esta electricidad o esta forma útil de energía que necesitamos utilizar. Yo hablé de la densidad energética, hablo de recursos, hablo de combustible. Los combustibles los tenemos que sacar de algún lado, tenemos que o hacer minería para extraer carbón y uranio, o tenemos que tener un yacimiento de gas para poder, como vaca muerta, para poder extraer gas, para poder utilizarlo. Lo que tenemos en esta diapositiva, perdón, en esta slide, tenemos una comparación entre la cantidad, la masa de combustible que necesitamos para producir 1000 megavatios, que es una central razonable, eh, mediana, no mediana, es una central razonable, que puede ser de carbón, que puede ser de gas, que puede ser de energía nuclear. 8000 toneladas de carbón, 3000 toneladas de gas natural, 3 kilos de uranio. Esto es lo que necesitamos para producir 1000 megavatios. Fíjense que si una persona consume toda la energía que va a necesitar en su vida para tener un estilo de vida occidental durante 80 años, la cantidad de uranio que se necesita para producir toda esa energía es del tamaño de una pelotita de ping-pong.
Con una pelotita de ping-pong por persona durante 80 años producimos toda la energía que esa persona va a utilizar. Esto es lo que decimos, esto es lo que queremos decir cuando decimos que la energía, que el uranio es altamente denso en términos energéticos. En cuanto a uso de la Tierra, una central nuclear para producir 1000 megavatios usa aproximadamente 9 kilómetros, una central de carbón usa un poco más, una central hidroeléctrica por la inundación del embalse usa del orden de 72 kilómetros, solar fotovoltaica 100 kilómetros cuadrados, 258 para una central, una granja eólica. Para que tengan una referencia, la ciudad de Buenos Aires tiene del orden de 200 kilómetros cuadrados, o sea que una granja eólica que produce 1000 megavatios ocupa más espacio que la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Y la tercera son los residuos. Muchas veces el tema de los residuos nucleares está en el candelero y es uno de las grandes objeciones que se tienen en contra de la energía nuclear. Yo voy a decir dos cosas que muy probablemente van a llevar a conversación. Primero, la ceniza del carbón tiene radio. El radio es radiactivo. Las centrales de carbón liberan más radiación que las centrales nucleares. Segundo, cuando hablamos de residuos, la energía nuclear es la única actividad de generación de electricidad que gestiona sus propios residuos. La quema de hidrocarburos hasta ahora venía tirando, o sigue tirando, sus residuos, que son los gases, la ceniza, etcétera, a la atmósfera, socializando el impacto, el costo que tiene la externalidad, como dicen los economistas, de la gestión de esos residuos en toda la sociedad. La industria nuclear tiene, por exigencia normativa, que gestionar sus propios residuos. Y la verdad es que la cantidad de residuos que se generan es muy baja. Ustedes pueden ver una comparación: carbón, petróleo, gas natural, madera o biomasa, nuclear y solar, en cuanto al volumen que generan de residuos por año y con un nivel de potencia equivalente por gigawatt generado. Y vemos que la nuclear y la solar están en el mismo orden de magnitud, muy por debajo de las otras fuentes de energía. El volumen de residuos, antes yo dije que la cantidad de uranio que necesitábamos para 80 años era una pelota de ping-pong. Bueno, ese mismo volumen, esa cantidad de uranio, lleva a un volumen de residuos de alta actividad que hay que gestionar, hay que almacenar, que se puede guardar en una lata de gaseosa. Ese es el volumen que se genera por producir energía durante 80 años con esa cantidad de uranio de la pelotita de ping-pong. Hablamos de residuos, hablemos de emisión de gases, dióxido de carbono en particular, porque la verdad es que ese es el residuo de la quema de hidrocarburo. Y como dije antes, nosotros hasta ahora lo estuvimos socializando de manera sin demasiada prevención. Hoy en día ya estamos hablando de sistemas de captura de carbono y demás, pero realmente la energía nuclear en todo su ciclo de vida, la emisión de gases de efecto invernadero es muy baja, ni hablar comparada con la quema de hidrocarburos. Hablemos de radiación, como vengo, no me queda mucho tiempo, así que la radiación es un fenómeno natural. Quizá no tenga que decirle esto a ustedes, la radiación se creó, los átomos radiactivos se crearon cuando se creó el universo. O sea, no la inventaron los que hicieron la energía nuclear, no la inventó Madame Curie, la descubrió. Los seres humanos tenemos isótopos radiactivos, tenemos la radiación, la medimos en la fuente con la magnitud de actividad que se mide en el sistema internacional en la unidad Becquerel. Un ser humano tiene un promedio de 7000 becquerels de actividad, un ser humano de masa promedio, y estos son algunos de los radioisótopos que tenemos adentro de nuestro cuerpo. La contribución de la actividad nuclear a la dosis, y nosotros medimos la actividad, la medimos en la fuente, la dosis la medimos en el blanco, o sea, en el que recibe la radiación. Algunos de ustedes deben estar familiarizados con esto, quizá todos, si me estoy metiendo en algo que ya saben, pido disculpas. La contribución, la dosis promedio que recibimos por el mero hecho de vivir en el planeta Tierra es de 2,8 milisievert. Sievert es la unidad de dosis en el sistema internacional. La contribución de la industria nuclear es minúscula. El grueso de la radiación que recibimos es radiación natural, que viene de radiación cósmica y que viene de los materiales que nos rodean.
Hay algunos lugares que tienen más actividad, más radiación, como por ejemplo Pozos de Caldas en Brasil, como Ramsar en Irán y como Kerala en el sur de la India, que tienen significativamente más radiación y epidemiológicamente no se observa ningún efecto por esta mayor radiación natural. Estoy hablando de significativa diferencia, 2,8 versus orden de magnitud, 2 órdenes de magnitud por arriba. También la altura hace que varíe la radiación. A mayor altura, más radiación cósmica recibimos porque hay menos atmósfera. Yo, por vivir en Bariloche, recibo más radiación que ustedes que viven a nivel del mar. Perdón. Entonces, altura y composición del suelo son los dos factores que afectan la radiación natural. Y para terminar, quisiera dejar algunas reflexiones que podemos conversar ahora. ¿Se puede descarbonizar la matriz de generación de electricidad sin energía nuclear? ¿Cuáles son las barreras para que la energía nuclear sea aceptable por la sociedad? ¿Podemos concluir que tenemos control sobre el uso de la radiación? Chernobyl. Todo el mundo sabe qué es Chernobyl. Me gustaría saber si sabemos qué es Bhopal. Y por último, me gustaría saber qué se les ocurre cuando yo les digo, y se los digo con convicción, que la energía nuclear es segura. Y con esto me gustaría que abriéramos la conversación y los escucho y las escucho. Bueno, Verónica, muchas gracias. Muy interesante. Por mi parte, la verdad que es algo bastante nuevo. No estaba tan interiorizada el tema, pero bueno, vamos a abrir para las preguntas, para todos los que tengan preguntas. Yo estoy viendo que en el chat hay algunas. Si querés, te las voy leyendo, o si Abro el querés, chat, abro el chat. dale. ¿Querés te voy leyendo las que preguntaron? Hay una de Ariel que dice: ¿existe un coeficiente para medir la distribución del consumo energético en una población determinada, similar al coeficiente de Gini para la distribución del ingreso? Dice él. Sí, hay muchos coeficientes que se utilizan para medir. Está el concepto, lo que no hay es un coeficiente unificado. Está este concepto de pobreza energética, que tiene que ver con la posibilidad de acceder a la energía. Hay otros índices, bueno, desde ya el consumo per cápita, hay distintas mediciones que se utilizan o distintas variables que se utilizan para caracterizar el consumo y la generación de energía, pero no hay una magnitud o un coeficiente, como en el caso del Gini, que esté aceptado a nivel mundial. Yo creo que el Gini incluye algo de consumo de energía, de acceso a la energía. No estoy segura, pero me parece que algo de acceso a la energía incluye. Bien. La otra pregunta, Ariel, es: ¿cómo es a nivel mundial la producción o disponibilidad de uranio 235? El uranio 235, como todos los minerales, está asociado a la composición del suelo, ¿no? Entonces hay lugares en la Tierra que tienen más disponibilidad o más abundancia de uranio. Los principales productores de uranio en el mundo son Canadá, Australia, Kazajstán, Rusia. Son países que tienen uranio en sus territorios y que tienen la tecnología para extraer ese uranio. Argentina tiene uranio, no tiene tanto uranio como esos países, pero tiene cantidades de uranio. Lo interesante es que uranio hay un montón, como el uranio es densamente muy energético, se necesita muy poca cantidad y la proyección es que la cantidad de uranio que hay en el mundo alcanza para siglos y siglos de generación nuclear. Pero además de eso, se está estudiando la posibilidad, o mejor dicho, hay países que ya lo hacen, la posibilidad de reutilizar el uranio, porque cuando nosotros sacamos los elementos combustibles, cuando decimos, bueno, este uranio ya no se comporta como yo quiero que se comporte, lo voy a sacar para mantener la operación de mi reactor, la eficiencia de mi máquina en el punto óptimo. Lo voy a sacar y lo voy a cambiar por uno nuevo. Cuando lo saco, ese elemento no está vacío de uranio, todavía hay uranio. Entonces ese uranio se puede recuperar. Eh, Tenemos almacenado uranio desde hace 80 años en los combustibles gastados que podemos recuperar. También hay reactores con otras tecnologías que usan plutonio, que es un subproducto de la fisión nuclear, es uno de los productos de fisión. Ese es un elemento que no es natural, ese sí apareció con la fisión del uranio. Y por último, hay uranio en el mar,
Y además hay otro material que se puede usar como, en procesos de producción de energía nuclear, que es el torio. Y el torio es extremadamente abundante. Por lo tanto, hay posibilidades de expandir todavía más la disponibilidad de combustible para seguir aplicando energía nuclear. Ujú. Bueno, creo que la segunda un poco la respondiste, pero bueno, Sí. te lo hago nuevamente. Dice, vos dijiste que no hay tanto uranio 235, en el hipotético caso que se agote en un futuro, ¿se podría usar otro elemento para la fisión? Bueno, Sí, bueno, se podría usar, ya se puede usar plutonio, se podría usar uranio 238, que es otro isótopo del uranio que es más abundante, em, que requiere otro tipo de tecnología, pero la verdad es que tampoco hay mucha urgencia porque con el uranio ahí, disponible hay claro, para rato. tenemos. Bien. Ariel vuelve a preguntar, ¿son seguras en la actualidad los reactores nucleares de producción energética? Absolutamente sí. Eh, quiero decir que primero voy a hablar de los residuos y después voy a hablar de los reactores nucleares. Ninguna persona ha muerto como consecuencia, ninguna persona, en 80 años de trayectoria de operación de reactores nucleares, ninguna persona ha muerto como consecuencia de los residuos de la producción nuclear, la generación nucleoeléctrica. Yo dije antes que los residuos de la quema de hidrocarburos se tiran a la atmósfera. La Organización Mundial de la Salud estima que mueren 2 millones de personas al año por la contaminación atmosférica de esa combustión de producción de energía a partir de em, hidrocarburos. Así que el tema de los residuos es un tema que lo podemos discutir, pero que está demostrado que lo podemos gestionar de manera muy segura. Segundo, cuando me hablan de energía nuclear, lo primero que viene a la mente es Chernobyl. Y lo que pasa cuando hablamos de Chernobyl es que los números que se tiran en relación a Chernobyl son, en la mayoría de los casos, fantasía pura o estimaciones bastante flojitas de papeles. La fuente más confiable en relación a la cantidad de víctimas relacionadas con el accidente de Chernobyl es a ver que voy a traducir el nombre, es la Comisión de las Naciones Unidas que asesora en efectos de la radiación. UNSCARE se llama. Es un organismo asesor, un organismo académico asesor de la Asamblea General que ha estudiado todos los accidentes con uso de radiación debidos a la exposición a la radiación que ha habido en la historia, en particular el accidente de Chernobyl, profundamente. Menos de 200 personas murieron como consecuencia del accidente de Chernobyl y eso incluye más de 100 personas que eran bomberos que mandaron a apagar el incendio, que fue el principal problema del accidente. El incendio fue lo que provocó que el material radiactivo se dispersara por toda Europa sin ningún equipo de protección. Entonces, el accidente de Chernobyl es algo que en Occidente no puede pasar porque ese diseño de reactor no tiene nada que ver con los diseños de reactores de los que yo hablé. Era un reactor para producir plutonio, que no tenía una estructura metálica alrededor, en fin, era realmente un diseño con muchísimos problemas. Aún en ese peor accidente que podemos concebir, las víctimas fueron menos de 200 personas. Yo pregunté, ¿saben qué es Bhopal? No. No, Bien, es la lo que yo te mayoría iba de a la gente no preguntar. sabe qué es Yo Bhopal. te iba a preguntar eso. Bhopal es una localidad en la India. En Bhopal hubo un accidente en una planta que produce fertilizantes de la Union, que producía, no sé si sigue existiendo, de la Union Carbide. Y Bhopal explotó un reactor químico y emitió gases tóxicos, que mataron, dependiendo de quién da la cifra, entre 9.000 y 19.000 personas. Sucedió en 1984, 2 años antes que Chernobyl. Cuando yo doy charlas en presenciales y pregunto quién sabe qué es Chernobyl, todo el mundo levanta la mano. Cuando pregunto quién sabe qué es Bhopal, con suerte una persona levanta la mano. Bueno, acá alguien dijo que sí, ¿eh? En el chat hay alguien que Bien, sabía. bien, bien. Liliana, ¿querés preguntar algo más? Vos tenías la mano levantada. No, porque yo en realidad, bueno, gracias Verónica, la verdad te quiero agradecer porque es un tema un poco ajeno a todos nosotros y la verdad que muy didáctico y gracias realmente porque
es muy importante el tema de energía y hay como mucha aprensión por todo lo que es energía nuclear, más que nada porque la gente se acuerda de Chernobyl, Fukushima, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo precisamente te iba a preguntar qué era Bofal porque yo no sabía lo que era. Bien, Así que bueno, ya me la contestaste. Te quería hacer una pregunta tonta, no sé si... eh, eh, para construir una central nuclear se requieren determinadas condiciones sí, de la suelo, instalación, de, sí, no sí, sé, te sí, pregunto, sí. porque te desconozco en absoluto. La instalación de una central nuclear requiere de algo que llamamos estudio de evaluación de sitio. O sea, una central nuclear no se pone en cualquier lugar. De todas maneras, y gracias por traer a colación Fukushima, porque engancha con la pregunta también, uno pensaría, bueno, donde hay terremotos no se pueden poner centrales nucleares. Sí se puede. De hecho, en Japón, la central nuclear sobrevivió al terremoto, no sobrevivió al tsunami. ¿Por qué? Porque los japoneses, para ahorrar en energía de bombeo de agua, decidieron, en vez de poner la central en el acantilado natural, excavar el acantilado y ponerla más abajo. Una mala decisión. De todas maneras, no murió nadie por efecto de la radiación en el accidente de Fukushima. Nadie, y no va a morir nadie por efecto de la radiación. No hay ninguna proyección que diga que va a morir alguien. Mientras tanto, al lado, pero se hizo una miniserie de Fukushima, mientras tanto, al lado murieron 20.000 personas en el tsunami y hoy hablamos de Fukushima y no hablamos del tsunami, ¿no? Así que el comentario sobre la gestión de los residuos, sí, pero realmente es algo que tenemos la tecnología para dejar los residuos de manera segura. Entonces, no es que no sabemos cómo hacerlo. Pero sí, es Ujú. verdad que es uno de los temas, la responsabilidad intergeneracional, y yo me permito decir que eso es cierto en cualquier forma de producción de electricidad. Y otra Bien. cosita que te quería preguntar, las centrales que ya tenemos acá, ahora que cierran Atucha 1, ¿qué es lo que van a hacer exactamente? Porque dicen Atucha que la 1, van a reparar, bueno, o sea, ¿en qué consiste este cierre que van a Atucha, hacer? yo hablé de que las centrales nucleares tienen una proyección de vida, una vida, nosotros le llamamos vida, una vida de diseño. Cuando llega esa vida de diseño, por ley hay que parar esa central nuclear, y la ley es prácticamente la misma en todo el mundo, hay que parar esa central nuclear, estudiarla y hacerle los arreglos o las cosas que sean necesarias para que pueda seguir operando. Eso se llama extensión de vida, ya se hizo en Embalse y ahora se va a hacer en Atucha 1. Muchísimas Mm, gracias, De Verónica. nada. Marcelo, vos levantaste la mano, Sí, ¿querías preguntar? sí, sí. Bueno, Mariana, Verónica, muchísimas Verónica. gracias. Muy, muy interesante todo. Mi pregunta, me voy a poner, que no soy para nada economista, ¿no? Pero la pregunta es costo-beneficio. O sea, ponerlo en punto de vista, ¿cuál es el costo y beneficio de una central nuclear versus, por ejemplo, una central hidroeléctrica o seguir teniendo todos los sistemas con aceite, con carbón, con lo que sea? ¿Cómo es todo eso? Cuando se va a analizar, sí, bueno, ¿qué hago? ¿Una central eléctrica? ¿Hago una central nuclear? ¿Pongo un montón ¿cómo es? De hélices en la Patagonia o paneles solares en el norte. ¿Cómo sería eso? Bueno, la comparación con energías renovables es un poco difícil de hacer por este tema de la disponibilidad. Las energías renovables no tienen disponibilidad sostenida, sino que están disponibles solamente cuando se dan las condiciones ambientales para que haya iluminación solar o para que haya viento. Em, la comparación más directa es o con una central hidroeléctrica de producción de base, como las que tenemos nosotros en Argentina, o con una central térmica. Esas serían las tres, y nuclear, ¿no? Serían las tres que podríamos comparar. La energía nuclear requiere de una inversión de capital mayor. Eso es un hecho. Ahora, hay un cálculo muy engañoso, y es que en el caso de la energía nuclear, por ejemplo, el costo de inversión incluye en los fondos que tenés que tener reservados para la gestión de los residuos y para la gestión del final. Una central nuclear tiene un proceso al final de su vida útil que se llama desmantelamiento, que tiene que estar incluido en el costo inicial. Entonces,
como eso no lo tienen ni las centrales hidroeléctricas ni las centrales térmicas, es una comparación un poco mentirosa. Porque en el caso de las centrales hidroeléctricas, por ejemplo, el costo de la externalidad de inundar territorio, terreno que podría llegar a ser productivo, no lo calcula nadie. El costo del traslado de poblaciones, y nosotros acá en la Patagonia tenemos un montón de casos. Tenemos un caso muy dramático de una población que la trasladaron 30 kilómetros y no le hicieron un tendido eléctrico. O sea, la trasladaron por la central de Alicura y no tienen electricidad. Eso nadie lo calcula. Entonces, la realidad es que ¿es más cara la inversión inicial? Sí. ¿La comparación es genuina? No. Y hasta tanto no se haga una comparación genuina, hablar solamente de números pelados es una comparación engañosa. Ah, bueno, buenísimo. La verdad que es muy interesante todo eso, ¿no? Porque, a ver, uno siempre piensa en los costos y eso y realmente son mentirosos, como vos decís, Sí, que hoy por hoy no se puede comparar. Esa sería la realidad. O no sí. se quiere comparar, digamos. Vaya a saber qué es la Sí, realidad. toda una discusión que tiene que ver Sí, no, con seguro. modelos económicos y demás, de las cuales yo Sí, no, tampoco sí, soy sí. especialista, ¿no? No, Pero, no, pero obvio, sí, obvio. claramente las comparaciones no son peras con peras. Sí, y ya que estoy, otra preguntita. El primer mapa que vos mostraste donde está la producción de energía a nivel mundial, ¿hay algo similar acá en Argentina por regiones o eso? No, 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 ¿No? no. Lo que hay es, sí, el SADI, el Sistema Unificado de Despacho de Carga. La verdad es que no sé, Sistema Argentino de Interconexión. Eso quiere decir SADI, que viene a ser lo que antes se llamaba el Sistema Unificado de Despacho de Carga. Em, Ellos sí tienen muy buena estadística. Yo los invito a que entren. Quizá no está representado en un mapa tan bonito, pero sí tiene todo el sistema interconectado, tiene en tiempo real cuánto se está produciendo en cada región. Es de generación, no es de consumo, ¿no? De consumo tiene menos, tiene algo de demanda, pero la mayor información, la más fácil de obtener, es la de producción, porque las centrales tienen que declararle al SADI cuánto están poniendo en la red, pues si no, no funciona. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, De Verónica. nada. Verónica, me quedarían dos preguntitas, si puede ser, en el chat. Una, bueno, un poco quedó respondida, pero te hago una que Ariel pregunta, en el caso de Francia, ¿cómo es la participación estatal en la producción o generación de energía nuclear? La empresa que genera, hay un monopolio, la empresa se llama Electricité de France y tiene participación estatal. No es 100% estatal, pero tiene participación estatal. Ujú. Así también las empresas que construyen reactores nucleares, Areva, Framatome, son empresas que tienen participación estatal. Bien, y la última pregunta dice, ¿qué tan seguras son las plantas que hay en Argentina teniendo en cuenta los años que tienen ante accidentes o ataques? Eh, a ver, las centrales de Argentina tienen son de las... nosotros tenemos mucha información de algo que llamamos OPEX, que es experiencia operacional, Operational Experience, OPEX. La industria nuclear es una industria muy de pares, de compartir información. Tenemos organizaciones internacionales, tenemos un organismo en las Naciones Unidas, el Organismo Internacional de Energía Atómica, que la semana pasada fue la conferencia general y estuvo la canciller junto con gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, de INVAP y otras empresas. Tenemos WANO, que es una asociación de operadores, en fin, tenemos datos. Los reactores argentinos están en el ranking máximo en materia de seguridad, de disponibilidad y de calidad de operación. O sea, y eso es lo que en definitiva responde si son seguros o no. No ha habido ningún incidente en las centrales nucleares argentinas. Tienen una protección, alguien hablaba de un ataque, tienen una protección metálica y de hormigón armado alrededor para prevenir que haya cualquier tipo de impacto sobre el reactor en sí. Todas estas cosas se tienen en cuenta en el diseño. Yo ahora estoy en temas de relacionamiento dentro de INVAP, pero mi especialidad técnica es la seguridad nuclear. Yo soy especialista en seguridad nuclear. Y una de las cosas que hacemos es imaginarnos escenarios de accidentes, escenarios de intrusiones, escenarios de ataque a las centrales nucleares. Y hacemos el análisis de qué es lo que pasa con esa central nuclear en esos escenarios. Las centrales argentinas tienen una performance excelente y toda la respuesta que han tenido hasta ahora muestran que son absolutamente seguras.
Fantástico. Bueno, muchísimas gracias, Verónica. Muy interesante el seminario. De nada, Eh, gracias a ustedes. no, por Perdón favor. que hablo muy rápido, pero era mucha información en poco tiempo. No, no, pero así todo creo que logramos entenderte. Fue muy interesante. Muchísimas Bien, gracias. me alegro Bueno, mucho. Gracias a ustedes. saludos Muchas para gracias, todos. Verónica, muy lindo. Nos vemos el Gracias, lunes que viene. Verónica. Un Nos saludo vemos. para Maggie, que es mi cuñada. Ah, ¿dónde está? Ahí, por ahí andaba. Sí. Tiramos el dato cholulo. Y a Verónica Cocos también la conozco. Así que Ah, saludos a Vero bueno. también. Bien. Gracias. Chao, hasta luego. Bueno, Gracias. Chao. saludos. Nos vemos. Chau, chau.